Madre mía, chavales. Por fin se supo. Diletta Leotta ha soltado la sopa, la verdad de su ruptura con Can Yaman. Y os digo una cosa, no tiene desperdicio. Esto va a ser un bombazo de salseo, preparaos. Estábamos todos con la intriga, ¿verdad? ¿Qué pasó entre esos dos? ¿Fue él, fue ella, fue el trabajo, fueron los celos? Pues parece que Diletta ha decidido callar bocas. Y lo que dice, no os lo vais a creer. A ver, seamos honestos. La pareja era de las que daban de qué hablar. Guapos, famosos con ese rollo tan italiano y turco a la vez. Parecía un cuento de hadas, ¿no? Pues resulta que los cuentos de hadas a veces se quedan en eso, en cuentos. Según lo que ha contado Diletta, y esto es lo gordo, la presión mediática fue una locura. Claro, cuando eres una estrella como Can Yaman, que tiene a miles de fans revolucionadas, pues imagínate. Cada paso que daban juntos, cada foto, cada like, era analizado hasta el último detalle. Ella ha dicho que no podían tener una vida normal, que todo era un circo. Y yo creo que en eso tiene razón. Cuando te persiguen los paparazzis hasta para ir a comprar el pan, pues normal que la relación se resienta. Pero ojo que no se queda ahí la cosa. Porque ella también deja caer que Can, con toda la fama que tiene, pues bueno, a veces se le sube un poco a la cabeza. O sea, que tampoco fue solo cosa de la prensa. Hubo un choque de personalidades, un choque de ritmos de vida, un choque de todo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que ambos son gente muy joven, muy metida en el mundo del espectáculo, y a veces eso es una mezcla explosiva. Él con su torbellino de fans y su carrera explotando, ella en su mundo también. A lo mejor intentaron que funcionara, pero era imposible mantener el ritmo. Es como querer poner un oasis en medio del desierto. Mucho te lo curras, pero al final el desierto siempre gana. Y luego yo sospecho que Can, con esa imagen de chico malo y seductor que tiene, pues a lo mejor no estaba preparado para algo tan serio. O quizás Diletta se dio cuenta de que el cuento no era tan bonito como parecía desde fuera. ¿Vosotros creéis que la fama es un veneno para las relaciones? Porque yo, viendo casos como este, cada vez estoy más convencido. Ella se ve que está rehaciendo su vida, se la ve feliz, centrada en su trabajo en la televisión. Y Can, pues bueno, sigue con su novela y sus fans, que no paran de crecer. Al final parece que la ruptura, aunque dolorosa, les ha venido bien para enfocarse en ellos mismos. Pero queda la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Os imagináis que vuelven en unos meses? Con estas parejas de famosos nunca se sabe. A lo mejor se dan cuenta de que se echan de menos, de que lo que tenían era especial y que la vida sin el otro es más aburrida. O a lo mejor esto es solo un capítulo más en sus vidas y siguen adelante por separado. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la presión mediática fue el único culpable o que hubo algo más entre Diletta y Can? Contadme en los comentarios.